Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. La labor incansable de los misioneros españoles por el mundo cuenta con aliados que les ayudan en su labor evangelizadora. Uno de los más destacados ha sido el diplomático José Antonio Bordallo, que en todos sus destinos se ha convertido en uno más de la familia misionera. En este programa nos cuenta sus vivencias, a veces muy peligrosas, junto a la vanguardia evangelizadora de la Iglesia en América, África y Oriente Medio. Nos acompañarán también nuestros colaboradores habituales, el padre Miguel Márquez, Monseñor Alberto Rollo, Cayetana Jairi Johnson y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada del viernes más. Comenzamos. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêve émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêve émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Esta noche vamos a viajar por el mundo y nos va a acompañar don José Antonio Bordallo Huidrobro, embajador de España, que ha tenido un largo recorrido en la vida diplomática, que comenzó en el Irak
en guerra tras el golpe de Saddam Hussein, que ha pasado por Guatemala, por cargos de responsabilidad en la OTAN, en distintos ministerios, Chile, Yugoslavia. En 1996 es nombrado embajador en el Zaire y ahí hablaremos bastante de toda esta experiencia allí, sobre todo en el trato con los misioneros, Paraguay. Ha sido gerente de Patrimonio Nacional de la Real Academia Española en Roma y concluyó sus años de embajador en Libia y Omán. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Vamos a comenzar por lo que es la vida de un diplomático. ¿Es una profesión o es una vocación? El otro día tuve ocasión de estar en el colegio suizo. Me pidieron que explicara a los jóvenes de 16 años qué era ser un diplomático. Para ser diplomático, pues como te puedes imaginar, hay mil motivos. Hay gente que piensa que esto es una carrera aventurera, otros pues piensan que somos, como decía Ortega, casi intelectuales, casi inteligentes, casi snobs y casi divertidos. Cada uno tiene su motivación. Mi motivación era vocacional, fundamentalmente, y a lo largo de 40 años te aseguro que ha sido un enamoramiento permanente y una gran satisfacción el haber sido un servidor de España. Un diplomático es fundamentalmente una persona que se dedica a servir a su país, cambiando aproximadamente 12, 15 veces a lo largo de 40 años de servicio, pero donde se trata de facilitar la vida de los españoles como norma fundamental, sobre todo los temas consulares, y también el ser testigo y a veces agente de cambios o situaciones históricas, porque se da la circunstancia de que estás ahí. Es vocacional en el sentido de que no todos son rosas y no todos son cócteles y jugar al golf. Todo eso son clichés y estereotipos que yo conozco muy pocos que se dediquen a esto dentro de mi carrera, pero es una vocación de servicio y de enamoramiento de lo que estás haciendo al servicio de los demás. José Antonio, tu primer destino es Irak, un Irak con la caída y la llegada al poder de Saddam Hussein, un Irak que empieza la guerra con Irán. Nosotros ahora estamos viendo una guerra en televisión, pero ¿cómo es vivir en un lugar en guerra? ¿Qué supone eso? ¿Cómo se vive? Pues apasionante, peligroso y enriquecedor. Es decir, no es normal. En aquel entonces yo era muy joven, tenía 29 años, iba con mi mujer y con mis 3 hijos y teníamos además un niño, un sobrino que estaba temporalmente con nosotros por razones familiares. El que los niños se acostumbren a los bombardeos diarios o a la falta de electricidad, sobre todo. Ahí los cortes de electricidad duraban 23 horas al día, y con niños que el mayor tenía 5 años y el pequeño tenía 2, no es fácil, pero aprendes y te enriquece. Te lo voy a decir simplemente con una frase. En un momento determinado, como sabes, en una guerra lo primero que hacemos es proteger a los españoles. Nuestras embajadas son centros de concentración y sobre todo centros de decisión en los que, en coordinación con tu Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamentalmente, quizá con otros ministerios, el Ministerio de Defensa en algunas ocasiones también, o el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Presidencia, lo que haces es intentar proteger la vida de los españoles. Eso quiere decir que en varias ocasiones a lo largo de ese currículum que has dicho, me ha tocado participar en evacuaciones de los españoles. En un momento determinado se puede plantear, o te planteas, el saber si tu mujer y tus hijos son evacuados también. Nosotros, como te digo, mi mujer y yo éramos unos niños de 28 años y siempre pensamos que lo que fuera de uno fuera de todos. Mi mujer decidió quedarse, o decidimos que entre los dos que se quedara, pero ella fue la que dijo, yo me quedo, y lo que sea de uno, que sea de todos. Nos quedamos con los niños, pasamos todas las calamidades que se pueden pasar, pero al mismo tiempo te enriquece una experiencia que ni ellos, como niños muy pequeños, ni nosotros olvidaremos jamás, pero que volveríamos a hacer.
La prueba de la peligrosidad de algunos de estos destinos es que la primera vez que salen los grupos especiales de operaciones de la Policía Nacional al extranjero es una de sus misiones. ¿Cómo se vive esa peligrosidad en el día a día? La peligrosidad es una peligrosidad cotidiana, tangible, en lo que, digamos, en las carencias que tienes. Fundamentalmente, lo digo porque para cualquier compañero que pudiera oírme, la comunicación, como sabes, con el Ministerio de Asuntos Exteriores en cualquier país es a través de una nota verbal. La nota verbal en aquella época era: la Embajada de España saluda atentamente a ese Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene la honra de pedir 4 cajas de pollos, por ejemplo, para el personal de la embajada, que era... Es decir, eso no es normal, no es... ¿qué pasa? No había alimentos, no había electricidad, como te digo, y desde entonces pues te acostumbrabas, como antiguamente en los países del este, a ir todo el mundo con una bolsa, y el momento que veías 3 personas que se juntaban en un rincón, todo el mundo se ponía en fila, porque en ese momento paraba un camión con tomates y había que acaparar tomates. Lo que pasa es que se hacía de manera bastante civilizada en un régimen socialista, y te decían: no, usted no puede llevarse más que 2 kilos por persona, y ya podía, para que todo el mundo pudiera tener su saco de tomates. Digo tomates como cualquier otra cosa. Era una lucha cotidiana por la lucha de alimentos, y un acostumbrarse a una ciudad siempre a oscuras. Y por supuesto, después del primer año, la guerra estalla, si no recuerdo mal, en septiembre del 80. Saddam Hussein sube al poder en julio del 79, después del golpe, ensoberbecido porque piensa que Khomeini estaría aislado y que todo el mundo apoyaría a Saddam Hussein. Declara la guerra, y ahí entramos en una guerra que duró 10 años y con que se 1 millón de muertos. Bueno, pues en esa guerra, que empieza en el 81, es cuando se producen los ataques iraníes sobre la ciudad de Bagdad, y cuando empezamos nosotros a hacer las evacuaciones hasta el último español, por supuesto. Una cosa que sale es el papel de la familia, porque uno tiene vocación, pero claro, la familia se incorpora a esa vocación de servicio, esa vocación que va moviéndose por el mundo, llevando a España. ¿Cómo lo vive la familia? Lo más importante para un diplomático es el tener a la familia al lado. Y lo más duro es separarte de la familia. Si puedes estar con la familia al lado, incluso en situaciones tan delicadas o tan particulares como una guerra, mejor. Pero lo normal en un caso así también es separarse. Todos nos acostumbramos a una nueva situación. Mi hijo tercero, que hoy tiene 44 años, durante mucho tiempo, cada vez que oía simplemente el ruido de un avión, durante mucho tiempo corría y se escondía, como hacíamos en Bagdad. Vivíamos en una casa de 2 pisos, debajo de la escalera, que era el sitio más seguro de la casa, ¿no? Entonces, a todos nos acostumbramos. Si sale bien la experiencia, es siempre enriquecedora. Si sale mal, pues naturalmente entramos en... Pero creo que en un caso así es mucho más duro para el que se queda y para los que están a salvo, por así decirlo, en tu país, el vivir ese día a día, que no el estar todos juntos y que sea lo que Dios quiera. Que una bomba y nos mata a todos, pues lo decimos con total serenidad y total conocimiento de causa, a decir, bueno, no puedes vivir permanentemente en una situación en guerra, tu mujer y tus hijos, sabiendo que estás allí, o tú tal. Que a veces se ha tenido que hacer, y lo hemos hecho todos, un número muy frecuente en nuestra carrera, por supuesto. Pero para mí, insisto, lo más duro es el no estar con ese paraguas protector que es la familia. ¿Cómo es el momento en que ya le destinan como embajador después de esa experiencia, que en su caso pasa por varios destinos? ¿Cómo le comunican que vas? Muy sencillo y muy fácil. Yo estoy en Yugoslavia en el año 96 y el jefe de la carrera, su secretario, me llama y me dice: José Antonio, te llamo para ofrecerte la embajada en Zaire. Yo tenía entonces 46 años, es decir, era muy joven para ser embajador, pero llevaba una vida bastante movidita y bastante curtida en sitios especiales, y por tanto, y le dije, pues te puedes imaginar, creo su secretario, que es el día más feliz de mi vida, profesionalmente hablando, que te voy a decir, pues por supuesto, acepté inmediatamente. Me dijo: háblalo con Katy, habla con tu mujer, porque vas a un país en guerra y tal cual. Y te doy 24 horas. Digo, secretario, me sobran 23 horas y 59 minutos. O sea, ya háblalo, por favor, con tu mujer y tal cual.
En esos momentos mi mujer estaba, por supuesto estábamos en guerra en Yugoslavia, llamó a mi mujer, que estaba en España, no por la guerra, sino por los niños que estaban en edades universitarias, y llorando literalmente, le digo, pasa esto, me acaban de ofrecer la embajada esta en Zaire y tal cual. Y entonces, espera un momento y tal cual. Y mientras tanto, un hijo mío estaba mirando en el diccionario, la Z, Zaire, y estaba diciendo Zaire, 2.100.000 kilómetros cuadrados, no sé qué, tal. Yo no sabía lo que era Zaire, ni pude imaginar nunca, ni esas cosas, como te puedes imaginar, generalmente a esa edad nunca se piden, y mucho menos, pues. Entonces, reacción, feliz, y muy emocionado, y por supuesto totalmente encantado de ir a un sitio sabiendo que desde el primer día lo que no sabía es que hasta el último estaríamos siempre en guerra. Enriquecedor luego en cuanto a estancia allí. ¿Qué es lo que vive allí? ¿Qué es lo que vivió allí en el Zaire? ¿Qué es lo que se encuentra? Yo llego en septiembre del año 96 y me voy en el año 2000, en diciembre del 2000. Me encuentro una profesión como diplomático totalmente nueva. Yo había sido cónsul en otros sitios, pero el trabajo tuyo en un sitio así es fundamentalmente consular. Es decir, un país en guerra como el Congo en ese momento no tenemos grandes relaciones, no hay intereses económicos, por supuesto no había ningún diálogo político. Mobutu es un dictador apestado. Yo fui el último apestado internacionalmente, el último embajador en presentar cartas credenciales a Mobutu, 22 de diciembre, el día que cumplía 47 años, fui yo. Ese día Mobutu, cuando estoy entregando las cartas, se desvanece. Éramos 5 embajadores, yo era el número 3, pánico generalizado, se interrumpe la ceremonia y último embajador en presentar cartas credenciales. Bueno, consular, porque nada más aterrizar, un mes después, asesinan a 4 compatriotas nuestros, a 4 maristas, en Mugabe, la frontera entre Ruanda y Zaire. Teníamos, luego hablaré de ese tema en Zaire, pues si quieres, con el tema de lo que supuso el cambio, y tengo mucho interés en decirlo, siempre lo he dicho cada vez que hablo del Congo, de lo que supuso el que Madrid Radio, la Fundación Telefónica, nos dotara a todos de fonías de radio con las que se salvaron muchas vidas y que cambió mucho la vida cotidiana de los misioneros. Hago un paréntesis simplemente para decirte que pude hablar directamente con uno de los 4 misioneros. No me acuerdo muy bien si fue Fernando, Servando o Julio Miguel Ángel. Eran los 4 maristas que en esos momentos están allí. Están atendiendo el flujo de refugiados que vienen de Ruanda, y yo le digo, padre, por favor dígame, la situación es muy peligrosa, sabemos que están no sé cuántos. Yo le hablaba del conocimiento que teníamos técnico, por así decirlo, de lo que estaba pasando. Creemos que podemos organizar una operación, estamos hablando de una distancia aproximadamente de 1.500 kilómetros desde Kinshasa al punto donde está estacionado, es decir, de aquí a París, para entendernos. Muchas gracias, le agradezco mucho su atención. Hemos decidido quedarnos aquí. Estamos atendiendo a un número infinito de personas que llegan, nos necesitan aquí. Creemos que nuestra labor es estar aquí. Y así murieron. Murieron además de una manera cruel. Los cadáveres fueron arrojados a una fosa séptica. Terrible. Murieron como mártires y publicaron un libro posteriormente los maristas que se llama Amaron hasta el final, y es lo mejor, o la mejor frase que puede definir una vocación misionera. Amaron hasta el final. Pudieron posiblemente, como en otros casos, cuando se organizan las operaciones de salvamento, por así decirlo, para evacuar a los nacionales, posiblemente, yo estoy convencido, pudieron haber salvado la vida haciendo encaje de bolillos, pero podríamos quizá haber llegado allí de alguna manera para sacarles. No quisieron. José Antonio, vamos a detenernos porque
a veces escuchándote, otras veces que te he escuchado, la impresión que a veces los embajadores os quedáis para ayudar a los misioneros, porque prácticamente los únicos compatriotas que quedan son misioneros. En Congo, absolutamente. Una vez le pregunté al secretario de la embajada, ¿dónde has estado el fin de semana y tal? Dice, pues he estado jugando al golf, como no había y tal. Y dice, sí, he conocido a un tipo interesante, un traficante de armas, divertido. Era la excepción. Es decir, la colonia misionera era exclusivamente, la colonia española, perdón, era exclusivamente misionera. No había nadie de ningún representante de ONGs en esos momentos. De vez en cuando vino algún periodista, por supuesto, para cubrir una situación eventual. Pero residentes allí en Kinshasa, aproximadamente 160 misioneros, hombres y mujeres, y más mujeres que hombres, y en total en el país unos 400 misioneros. Nuestra misión fundamental, la misión fundamental de la embajada, proteger, acompañar, visitar y procurar ayudar pues a gente muy, muy especial, que son los misioneros, y gente, como contaba hace un momento, gente que dedica su vida a ayudar a los demás, da la vida por los demás, como acabo de decir, y salva vidas casi diariamente. ¿Y cómo era la ayuda que les prestaban? Pues la ayuda era de todo tipo, es decir, las necesidades son infinitas. Había 25 congregaciones religiosas y 2 instituciones repartidas en 1000 misiones de todo tipo de ayuda. Pero Zaire es uno de los países más ricos del mundo desde el punto de vista de recursos, y sin embargo uno de los países más pobres de la tierra, y donde todo son necesidades y se necesita de todo. Como no había nada ni nadie que ayudara, razón de más para que esos misioneros, muy valientes, lo tengo que decir, muy valientes siempre, y nunca mejor dicho, durante 4 años de guerra que nos tocó vivir, no se movieron jamás, me refiero, no por miedo, siempre fue una vocación de servicio y ayuda. Y entonces, pues, ¿qué consistía? Si había que ir a proteger a esos religiosos, viví con geos los 4 años, geos que oscilaron entre 3 en las situaciones más tranquilas y 12 en las situaciones más delicadas, cuando cae Kinshasa, por ejemplo, en mayo del 97. Entonces, fundamentalmente éramos, y lo digo con gran orgullo, éramos una gran familia, muy unidos, y que teníamos una relación cotidiana de visitas a cada uno de los centros. Unas veces era pues para enseñarte lo que estaban haciendo, que era su mayor satisfacción, y la nuestra, la de la embajada, el ver que la marca mejor que tiene España, los misioneros, pues era de lo que todos nos sentimos orgullosos. Es decir, quién está con los locos, quién está con los leprosos, quién está con las escuelas, quién está en los dispensarios, quién está en las cárceles, quién está... Los misioneros, y fundamentalmente o mayoritariamente misioneros españoles. Tuvimos 2 nuncios españoles, Monseñor Faustino Sainz, adorado por los misioneros, adorado literalmente, con el que tuvo una relación fraternal, que desgraciadamente murió hace unos años, y Javier Lozano, que está jubilado después de su último puesto en Rumanía. El ser ellos españoles, y pues teníamos una relación tan cotidiana y tan pedestre como el que todos los domingos, sin excepción, en la Embajada de España vinieran los misioneros a la residencia de la Embajada a jugar al mus contra el nuncio y contra el embajador, que siempre ganaban, por cierto, al mus, aunque ellos decían que nos dejaban ganar por ser quien éramos, pero absolutamente falso, y siempre ganamos por mayoría aplastante a todas las congregaciones que se prestaron a jugar mus. Era una relación familiar. José Antonio,
¿Cuál era el tirón que tenía el Zaire, luego el Congo, para que hubiese tanto misionero español? Era el lugar donde más misioneros españoles había. Además, se da la circunstancia que Radio María ayuda hace unos poquitos años a fundar Radio María también allí. ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Por qué es atractivo para los españoles? ¿Hay alguna razón? Atractivo por encima de otro país africano. Yo conozco pocos países africanos, no te sabría decir. Seguro que si preguntas a cualquier misionero, todos te dirán lo mismo. Todo país africano es hospitalario, son gente de un corazón especial, pero hay un denominador común. Estamos hablando pues de los más pobres de los pobres, estamos hablando de la gente más olvidada, más marginada, más necesitada, y puesto que yo entiendo que un misionero, no entiendo, sé, y lo he comprobado, un misionero es una persona que habla de una religión que precisamente está dirigida a las víctimas, a los pobres, a los desgraciados, a los que lloran, a los que lo necesitan, y que ese misionero pues tiene fundamentalmente como diría yo, pues como misión llevar el Evangelio. Y si el Evangelio lo que te dice es, pues mire usted, yo llevo un mensaje de amor al prójimo, incluso aunque sea el enemigo, de perdonar siempre, de compartir lo poco que tenga, porque no tengo nada, pero como me dijo una religiosa, y también lo digo siempre, con una sonrisa se pueden salvar vidas, yo lo he visto muchas veces. Y si a eso añades pues que no tienes miedo, que siempre vas a estar ahí y que esta gente es tu familia real, pues entonces si a eso además acompañas, pues mire usted, ¿con qué cuenta usted? Pues yo no tengo prácticamente nada más que la ayuda que me pueda venir generosa, pero tienes... Antes ha dicho una palabra, padre, que lo ha dicho el director, me parece. Ha dicho que la palabra siembra. Bueno, pues yo los misioneros los considero fundamentalmente sembradores. ¿Y qué siembran ustedes? Pues nosotros sembramos pues compasión, consuelo, ternura, dignidad, amor, por supuesto, apoyo, pues con esas armas. Y sabiendo que estás dispuesto a jugarte la vida, pues la vida de los misioneros perfectamente justificable, y la vida de un pobre funcionario o de unos funcionarios que estamos ahí destinados consiste en, como no podía ser menos, intentar facilitar la vida de estos santos. ¿Y cómo se facilita? Pues me lo esté pidiendo y llamando a las puertas de quien quiera ayudar y cómo pueda ayudar. Pues usted, yo no estoy allí, pero me convence lo que usted dice, y entonces el Ayuntamiento de Madrid manda una ayuda. O yo soy una ONG que he leído no sé qué, y sé que cómo están ustedes pasándoles mal, porque están siempre en guerra y tal y cual, y de vez en cuando vemos las noticias terribles de lo que están haciendo unos y otros. Entonces, pues queremos ayudar y tal. Pues nosotros, que somos una ONG de Iberia que se llama Mano a Mano, le mandamos mañana un avión con 41 toneladas de alimentos, por ejemplo. O nosotros, que somos Cáritas, y subrayo la palabra Cáritas porque me enorgullece el que la Embajada de España fue durante ese tiempo la sucursal, y lo digo con conocimiento de causa y subrayando lo que era sucursal de Cáritas, para recibir lo que mandaran y ser un vehículo, una correa de transmisión para entregárselo literalmente en mano a los en partes absolutamente milimétricamente medidas de lo que se recibiera, fuera dinero o fuera alimentos, a los misioneros. Me interesa muchísimo, pues lo que estamos hablando por radio, enseñar cómo cambió la vida nuestra con esto que estamos, con lo que tenemos ahora mismo delante de nuestra boca, ¿no? Es la radio. Madrid Radio fue una auténtica revolución. No lo tuvo nunca ninguna embajada de España, y no lo tuvo nunca ninguna embajada del mundo en ningún sitio. Y en el Zaire, un buen día, aterrizaron unos señores, movidos también por lo que veían, oían, leían y recibían por escrito o como fuera, daba igual, para equipar a las congregaciones con
instrumentos que permitieron salvar vidas, salvarlas, porque desde ahí nos informaban y nos permitían poder ayudar si teníamos que hacerlo, y por supuesto cambiar la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir la vida cotidiana? Pues no puede haber nada más emocionante, en mi opinión, allí, que cuando teníamos esas fonías. Total fueron, me parece, 18 puntos del Congo, que es un país 4 veces España, es decir, la mitad de Europa. Tener un aparato que permite a una religiosa en un momento determinado, que está perdida en Kasai oriental, y hablar con su madre, a la que vio hace 3 años, y decirle que está bien, y no sé cuántos, y tal cual, y que lo estemos oyendo, tal cual, emociona. Entonces, todo el mundo hacía una larga cola. Oye, que no habléis todos más de 5 minutos. Entonces, pero ¿por quién está el secretario? Pues su flanita, pero hombre, si soy el padre y tal, no sé qué, tal, pero ¿cuánto tiempo sin verle, padre? No sé qué tal, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues bueno, aquí estamos. Acaban de pasar los del Nuevo Testamento, las tropas de Kabila que entraban, y los del Antiguo Testamento son los peores, los tropas de Mobutu, y tal cual, pero ese era nuestro día a día, es decir, con los que estaban en Kinshasa, diariamente viéndonos y visitándoles, y una relación, como te digo, muy intensa. Y con los que estaban, pues, para entendernos, en Barcelona o en Cádiz, digo, dentro del Congo, imaginaos eso y tal, pues facilitándonos las comunicaciones para que nuestro operador de radio y nosotros, pues, estuviéramos dando entradas, salidas a ese tipo de conversaciones que, como te digo, eran vitales. El mejor regalo que podías hacer a una persona que estaba acostumbrada simplemente a estar sola, en sitios muy peligrosos, y que le regalaras el poder hablar con su familia. José Antonio, después de esa experiencia en el Zaire con los misioneros, ¿has seguido teniendo vínculos con ellos en los otros destinos? Lo tengo y no con todos. Estamos hablando de hace 25 años, muchos han fallecido, pero todavía recibo comunicaciones verbales o eso, y recibo y envío. Me refiero, esos años nos marcaron a todos y tengo muy buena relación con ellos. Y también otro pilar nuestro, que he mencionado antes de pasada, pero que naturalmente a los que adoran los misioneros, cualquier misionero que me pudiera estar escuchando ahora, tanto como a mí o más que a mí, quiere a aquellos hombres que se jugaron la vida por ellos también, que son los GEO, que, como digo, pues el cuerpo de GEO, los cuerpos especiales de la policía, pues son 100, siguen siendo 100, en mi época también lo eran, 33 pasaron por Congo, es decir, esos hombres, y digo, en el caso de los GEOs, hombres porque no hay todavía ninguna mujer GEO, estuvieron codo con codo conmigo y conocen y quieren y les adoraban, como te digo, a aquellos misioneros con los que tan intensísima relación vital tuvieron en circunstancias tan especiales, y que arriesgaron su vida como funcionarios y servidores del Estado que son y somos, para proteger a los demás. La verdad es que eran gente muy valiente, como te digo, y son gente muy valiente, perdona, no conozco ningún misionero, ni creo que lo haya, que se haya retirado por miedo. Y incluso cuando, me acuerdo una vez, si puedo hacer una anécdota, un inciso, en Libia, el 23 de julio del 2014, estábamos haciendo las evacuaciones de los españoles que estaban allí. Ese mismo día murió mi madre. Y, en 23 de julio, estaba en un barrio, en ese momento, donde había dos religiosas, cuya orden no voy a decir, mayores, en un barrio muy radicalizado, musulmán, obviamente, estamos en Libia, muy radicalizado. Y fui a visitarlas con los geos. Vengo a sacarlas de aquí, para tal. No, es que nosotras, no sé qué, no sé cuántos, de cuál. Miren, por favor,
entiéndanme, ustedes están, sí, bueno, la verdad es que últimamente estamos aquí refugiadas, no podemos salir, no podemos dar la clase, tal. Por favor, madre, les suplico que me haga caso, permítanme que te aconseje. Además, es que no, tal. Déjeme, por favor, que hable con su superiora. Su superiora estaba en Roma. Seguro que la conozco, porque las otras, pero déjeme que hable con ella. Bueno, nosotras, si lo dice la madre superiora, por supuesto, tal, lo que ella diga, haremos tal. Y le dije una frase que tuve que explicarles: no mueran ustedes por un Toyota. No entendían nada. Cuando yo estaba en Congo y tenía que convencer para salir y no sé qué tal, que naturalmente no se movían si no eran con las novicias o con congoleñas, les decía, pero vamos a ver, cuando a ustedes les paren y no sé cuántos, esta gente de un lado y de otro, lo que van a buscar es el coche, el Toyota, que allí era un elemento fundamental. No mueran ustedes porque les pegan un tiro gratuitamente por un coche. Es absurdo. Ustedes son muy útiles, tengan la edad que tengan, estén donde estén y tal. Entreguen la llave del coche y den gracias a Dios de que se lleven el coche. Pero nunca mueran por un Toyota. Bueno, pues porque ellos también me dijeron ahí el tema de que tenían ahí un coche y que la casa y tal. Por favor, dejen esto, métanse en el avión. Bueno, pues vamos a hablar con la madre superior de cual. Por favor, llámenme esta noche. Mañana venimos a buscarla esta cual. Me llamaron. Ha dicho la madre superior que hagan caso al embajador, como ellos les decían también, ustedes hagan lo que diga el embajador. Tal, si en un momento determinado el embajador, por salvar la vida, tiene que hacer esto y va a buscarlas, también yo tenía una responsabilidad, como le dije a los geos, yo tengo la responsabilidad también de vuestras vidas. Es decir, no voy a hacer una locura, y si tenemos que hacer una locura, que sea una locura en la que todos estemos de acuerdo, que alguna vez se tuvo que hacer. Pero sé muy bien que vosotros también, como yo, sois padres de familia, pero quizá la conciencia nos pide en un momento determinado que tenemos que arriesgar nuestra vida. Y aquellas monjitas, pues efectivamente, gracias a Dios, convencimos, y esa misma noche fuimos a buscarlas y al día siguiente pudieron salir en uno de los aviones que España nos envió. Que, por cierto, tengo que decir, para el que no lo sepa, España en esas situaciones es terriblemente generosa, terriblemente generosa. No se va nadie de una embajada hasta que no sale el último español evacuado y, por supuesto, nuestros aviones y nuestros medios están siempre a disposición de todo el mundo. Estoy harto de haber participado en operaciones donde hemos sacado mucha gente y harto de ver cómo otros países cuando evacúan a sus ciudadanos, cierran la puerta cal y canto a cualquier país. Incluso lo he visto siendo de la Unión Europea, lo cual es una práctica ya, obligatoria, el que siendo un ciudadano de la Unión Europea pueda ser evacuado por un país europeo. He visto casos flagrantes donde unos países han ido a ayudar a sus ciudadanos y no se han preocupado de los demás, cosa que España jamás ha hecho, sean, no digo ya europeos o iberoamericanos, por supuesto, el iberoamericano siempre ha sido considerado un español, pero también un europeo, sino que lo hemos hecho en muchas ocasiones con ciudadanos de otros países que no se lo creían literalmente. Usted, un avión, no sabían, ni hablaban español, ni lo que era un avión español, ni tal cual, pero sabían que se estaban metiendo en un sitio con otros señores cuyas naciones sabían y que ese avión les iba a salvar la vida. José Antonio, ¿y se pasa miedo? ¿O en esos momentos uno pasa miedo y luego cuando lo piensa se da cuenta? ¿O qué hacías cuando tenías miedo para seguir adelante? Yo creo que cuando estás en una situación así, inmediatamente no tienes miedo. Es quizá más inconsciencia, no es tampoco valor, quizás sea más inconsciencia, pero hay una cosa fundamental y es una lucecita que se te enciende y te dice: la vida de esta gente puede estar en tus manos. Y tomas la decisión. A lo mejor después, cuando ya ha pasado todo, y no solamente tú, sino gente muy curtida, pues se nos saltan las lágrimas. Es decir, madre mía, de dónde venimos, lo que hemos hecho y tal. Pero yo creo que un servidor del Estado, en su sentido estricto, es una persona que tiene que estar dispuesta
cuando hablamos de servicios de Estado se piensa solamente en militares. Un militar se diferencia, y eso no lo digo yo, lo ya en el discurso de Cervantes, cuando habla de las letras y de las armas, pues el militar tiene un plus más que el de las letras, es que él da la vida, o está dispuesto a jugarse la vida. Bueno, pues hoy, que es igual, y cualquier militar que me oiga sabe que tiene en su sangre y en su vocación y en su trabajo el dar la vida si es necesario, y eso se aplica también a lo que yo llamo servidores del Estado, que son pues civiles o laicos, que también en un momento determinado pueden salvar una vida, y sobre todo son conscientes de que en sus manos está, por la responsabilidad que tengan en ese momento, quien quiera que sea, y lo digo porque muchos compañeros míos dentro de mi carrera también han tenido que salvarse, que también han tenido que jugarse la vida en momentos en los que todos hemos estado. Es decir, que te ponen una pistola o te obliga el ministerio a hacerlo, nunca. Te dirá, como te dice cualquier ministro, mira, José Antonio, en estos momentos tú eres el que está al frente del barco, o tal, la decisión que tú tomes, pues será la que tengas que tomar. Nadie te dice, salga usted a buscar a estos señores o a estas señoras y juegues la vida. Nadie. Seguramente tu conciencia te lo recordaría toda la vida que pudiste hacerlo y no lo hiciste. Otro de tus destinos fue la Real Academia Española en Roma. ¿Qué ha supuesto para ti vivir en Roma? Un paréntesis de belleza, de tranquilidad y de felicidad. En la ciudad más bella del mundo para mí, en un sitio que, como dijo Stendhal, estuvo en el paraíso cuando estuvo en San Pietro en Montorio. Estoy en el paraíso, es decir, tener Roma a tus pies, estar facilitando el que los mejores becarios puedan hacer sus trabajos en diferentes temas que ellos hayan elegido, y simplemente ver un atardecer de noviembre con el vuelo de los estorninos en Roma, pues no tiene precio. Fui muy feliz, me alegra mucho la experiencia, tanto como director de la academia, como con los becarios, como las actividades culturales, y el haber ofrecido la academia para todo tipo de actividades culturales españolas e iberoamericanas, y el haber creado o el haber tenido una clientela fija de gente de clase media de los barrios, que sabían que todos los días en la Academia de España en Roma había una actividad cultural de calidad y gratuita. José Antonio, ¿cómo te ha ayudado a ti la fe a vivir toda esta entrega a lo largo de la carrera profesional, a lo largo de esta carrera diplomática, y que, como nos decías, también ha sido una carrera vocacional? No sé, quiero decir, yo creo que se nace de una determinada manera, y quizá también lleves en los genes una parte muy importante de lo que tú eres posteriormente, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo mi carrera a educarme y también a ser como soy. Aprendes una serie de principios que, si antes los apuntabas, se fortalecen, y si no los tenías, los absorbes o los asumes, y si has tenido la ocasión de practicar alguno o contagiar algún rasgo de algo que pues mejor que mejor, ¿no? Pero cuando te dedicas a ser un servidor del Estado, yo creo que no es una vocación que tienes en el momento uno y la tienes hasta el final solamente, sino que es un granito, la siembra que hablaba antes, pues que va creciendo cada día, que se fortalece cada día, y que al final lo que era una semilla, pues es un árbol, pero lo vas viendo y
y justifica, creo sinceramente, en mi caso, absolutamente justifica una vida y que si pudiera elegir la volvería a hacer. Pues don José Antonio Bordallo Huidrobro, embajador de España, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido pues toda esta experiencia vital que tan cercana ha estado a las misiones. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Me encantaría que lo hubieran oído los misioneros, que sé que lo oyen muchos de ellos. Me gusta porque para que la gente que no sea misionera, o la gente que no sea servidor del Estado, la gente que no sea pues un militar, un policía, sepa lo que es la vida cotidiana de gente que hay una diferencia, obviamente, y me interesa mucho distinguirlo. No puedo comparar un servidor del Estado laico con un servidor de Dios. Estamos hablando de dos categorías diferentes y, como he dicho alguna vez, vosotros sois embajadores de Dios. Yo soy un embajador administrativo, un embajador laico, ¿no? O un servidor del Estado laico. Pero no hay punto de comparación. Pero sí, para toda aquella persona que no tenga una idea exacta de lo que es el día a día, la vida de un misionero, sepa que esta gente nos hace mejores a todos. Es decir, que si no existieran, habría que inventarles, habría que pensar siempre que, bueno, al final, si Dios nos juzga a todos como género humano, ¿no? Dirá, bueno, hay gente muy especial, ¿no? Y esa gente muy especial son los que, como decía antes, pues de la misma manera que hablo de la marca España, yo creo que vosotros sois también la marca de Dios, y lo que algún día, si tuviera que haber algo que justificara, bueno, pues todo esto, lo que hemos sido los seres humanos y tal, pues yo siempre se lo dejaría en manos de decir, estos misioneros son los que mejor representan lo que querríamos ser todos los hombres y mujeres, misioneros y misioneras, obviamente, siempre. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a vosotros. Y damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez, que nos muestra los guiños que Dios le ha hecho esta semana. Buenas noches a todos, espero estéis bien y os saludo desde aquí, desde Roma, recordando en este momento, por lo vivido en estos días pasados, un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 6,
donde invita a los discípulos a venid a un lugar tranquilo y descansad, porque había tanta actividad, tanto jaleo, tanto ir y venir, tanta gente que les propone un tiempo para estar sosegadamente. Me gusta mucho esa invitación de Jesús y me gusta mucho también cuando el Evangelio habla de que Jesús con tanta frecuencia se iba al monte a orar o que pasó la noche en oración. Luego siempre pienso cómo haría Jesús al día siguiente para mantenerse despierto. Alguno puede decir que era Jesús y por tanto pensando que sería como un superhombre que tenía capacidades extraordinarias, pero era humano y necesitaba descansar, como necesitaba ir a Betania y estar con los amigos, como necesitaba descansar, o en la barca mismo en tiempo de tormenta también se duerme porque está cansado. Pero me gusta mucho este pasaje: venid a un lugar tranquilo y descansado, vamos a descansar. Bueno, pues estos días con mis hermanos, que hemos estado casi 2 semanas debatiendo y compartiendo sobre asuntos, sobre decisiones, sobre problemas, sobre cuestiones que hay que resolver, como siempre estamos, yo creo que todos enfrentando situaciones y realidades que tocan decidir, pero se nos va mucha vida en los problemas, se nos va mucha vida en tener que tomar decisiones, que resolver. No es fácil encontrar un tiempo en el cual no haya que resolver, no haya que decidir, no haya que ser eficaz en cuanto a una palabra que es para algo útil o fructífero, por así decir. Tomarse un tiempo para descansar, tomarse un tiempo para poder hablar en profundidad, para poder hablar de manera que no haya prisa. No es fácil encontrar tiempos y espacios de no prisa, de tener el ritmo, de tener la velocidad. El ritmo nunca se detiene porque siempre hay un ritmo, pero de tener esa especie de velocidad o de estrés que parece que se nos ha colado dentro. Me gusta mucho estos tiempos en los que uno personalmente se echa como a un lado y se toma un tiempo inútil, que muchas veces son los tiempos más útiles, como decía San Juan de la Cruz cuando comenta en la canción 28 y en la canción 29 del Cántico Espiritual, cuando dice que ya solo en amar es mi ejercicio, y habla de esta necesidad de hacer cosas que no parecen útiles, pero que permiten a Dios que se cuele a través de nosotros y que nos regale algo que no estaba en nuestras fuerzas o en nuestro programa. Bueno, pues nos hemos ido a la montaña 3 días, nos hemos ido a un lugar que se llama Aricha, que está junto al lago Albano, al lado de Castel Gandolfo. Se ve Castel Gandolfo de frente, es un paisaje así muy agradable, el lago abajo y la casa de los Paulinos en la montaña, que mucha gente conoce en Roma, muchas congregaciones conocen porque es un sitio muy frecuentado para capítulos, para reuniones, para tiempos de ejercicios. Hemos estado 3 días con mis hermanos del consejo, dedicándonos a descansar y a dialogar. Y ha sido un verdadero gozo poder hablar sin agobio y cada uno hablar de aquello que le brota
del corazón. Ya lo hicimos hace un año y lo hicimos hablando de nosotros mismos, hablando de lo que cada uno percibe y siente en este momento de su vida. Ahora lo hemos hecho para poder hablar de cómo va nuestra vida, cómo va la vida de nuestra orden, de nuestra familia. Es una sugerencia, una invitación también para quien tiene su familia, su grupo, su equipo, su comunidad. No siempre nos dedicamos y nos regalamos tiempos así hondos, tiempos de calidad en el diálogo, en la escucha y también en el silencio, que hacer silencio juntos también tiene como una densidad, como una fuerza especial. Recuerdo en una ocasión con jóvenes que iban a trabajar, que venían a trabajar a un campo de trabajo, cuando yo organizaba esos campos hace muchos años en Batuecas, que dedicamos un tiempo bueno de la tarde a estar en silencio en la montaña, cada uno disperso, pero cerca unos de otros, y fue como un momento sagrado. Experimentaron como una fuerza especial en ese silencio de estar juntos sin hablar y dejando que el mismo silencio fuera la palabra, dejándonos como empapar de una lluvia de silencio que nos abre a algo que seguramente se nos quiere regalar y nosotros no sabemos pedirlo. Así que estos 3 días hemos compartido sobre 4 aspectos que nos parecían aspectos importantes, aspectos a no dejar pasar. Y estos aspectos, estos temas eran la realidad, cómo reconocer la realidad, cómo acogerla. Hemos leído algunas cosas sobre el autoengaño, sobre cómo es tan fácil engañarse a sí mismo y a veces pensar que uno está en la verdad o que uno está caminando con total certeza o seguridad. Eso que para Santa Teresa era una pasión, el no engañarse y buscar amigos que le desengañaran. Creo que es de los aspectos más hermosos de la amistad está de buscar amigos con los que puedas sentirte en libertad, pero que tengan la libertad de hablar con sinceridad, con verdad, aunque no sea para opinar lo mismo. Pero no es fácil encontrar amigos así. Así que el primer tema ha sido esta impresión que yo tengo también de que nos falta realidad, que nos falta tener la valentía de acoger la realidad, de no deformarla, de no idealizarla, de no pensar la realidad como nosotros queremos que sea, de reconocer lo que hay delante y de cómo te ayuda la mirada de los demás a recibir esa realidad. Dime qué es lo que tú ves, dime qué es lo que yo no entiendo o no veo de mí mismo y tú sí ves. Esto que hacía Santa Teresa con tanta frecuencia y que, aun siendo una mujer tan lúcida, tan iluminada y tan inteligente, tenía esta humildad para hacerlo. Tenía esa actitud que me parece que es la que nos ha traído a Santa Teresa como mujer que tiene una palabra para todos los tiempos y ser Santa Teresa la que es en la Iglesia y en el mundo. La falta de realismo, la dificultad para reconocer, la dificultad para que si hay algo que es diferente de lo que yo estoy viendo, pueda dejarme cuestionar, pueda aceptar y al menos preguntarme, pero parece que hay una defensa como muy instintiva, como muy rápida de nosotros mismos, como una especie de alergia a algo que no sea lo que me deja más o menos tranquilo o alegre en mi propia imagen, ¿no? Cómo encontrar personas y cómo ser nosotros esas personas que
que abrimos los ojos y dejamos que los demás también nos ayuden. Bueno, esto que algunas veces hemos comentado, pero la primera cuestión era esta del realismo, de reconocer la realidad, como decía San Ignacio de Loyola, que se discierne en la realidad, no se discierne en el sueño que uno tiene. Es bueno soñar, es bueno tener ideales, es bueno tener esperanza, es bueno pelear para mejorar el mundo. Es cierto, pero la esperanza nace de la realidad en la que estamos, y Dios siempre nace en esta tierra herida, en esta tierra pecadora, en esta tierra quebrada, y a veces pareciera un desierto, pero siempre Dios resurge si acogemos también esta situación, este momento en el que estamos, sin quedarnos solo en el pesimismo. Bueno, el primer tema era el realismo, que nos ha resultado un tema muy, muy interesante. El segundo es cómo vivir y cómo gestionar el decrecimiento, bueno, y también el crecimiento, porque en nuestra orden estamos experimentando en Europa un decrecimiento brutal. Decíamos que en una de nuestras provincias de España, en el norte, en Navarra, hace como 50 años, 60 años, eran 500 frailes y ahora son 50. Imaginad, fueron frailes que fueron al mundo entero, misioneros. La provincia de Navarra ha sido de las provincias más misioneras, pero ahora son 50 frailes y la media de edad es de 80 años. Bueno, esto que parece algo como muy dramático, como tantos monasterios de monjas que se ven abocados a una reducción tan exagerada, que ahora hay 5, 4, 3, en algunos sitios dos hermanas. ¿Cómo asumir, cómo vivir esta realidad? Cómo en muchos monasterios, en muchos lugares, llega un momento en que la edad, la falta de fuerzas obliga a tener que tomar decisiones y bueno, ¿cómo vivir el decrecimiento? ¿Cómo se vive positivamente? Esto es una pregunta, no la voy a responder ahora, pero realmente, como me he encontrado con la Federación de Holanda, que están, entre comillas, muriendo o en una situación de mucha pobreza, y acaban de cerrar el último monasterio, lo acaban de vender, ya lo he contado yo creo, pero lo han hecho de una forma muy positiva, buscando cómo encontrar un lugar donde preservar su vida, su estilo de vida. Se han reunido de varios lugares, como cuando me he encontrado en el norte de Francia una comunidad que eran de 19 monjas de, me parece que 15 monasterios diferentes que se han reunido cerrando esos monasterios. De crecer acogiendo la realidad y viviendo este momento como un momento para nacer, para recrear algo. El título de la presentación que nos hicieron en Holanda era no debemos sufrir el futuro, sino recrearlo. No hay que recibir el futuro como una piedra que te cae encima y te aplasta, sino cómo recrear con nuestras fuerzas, con nuestra imaginación, con nuestra pequeñez. Me parece que es muy evangélico, me parece que es inventar y abrir un hueco en el tejado y tocar la orla del manto de Jesús cuando casi no hay esperanza, pero la tocas porque tienes la esperanza de que la vida por algún lado se va a abrir. Bueno, este ha sido el segundo tema, muy interesante, el hablar de cómo decrecer sin perder la alegría y decrecer eligiendo vivir. ¿Cómo se hace esto? Esto que es tan bonito decirlo, pero no fácil vivirlo. Hemos reflexionado sobre la misión, sobre qué significa ser misioneros, qué significa ir al mundo entero y cuál es nuestra misión fundamental. Y hemos compartido y acogido una cosa muy, muy bonita, que ser misionero, un carmelita, un cristiano, es sobre todo una experiencia de Dios y el testimonio sobre todo de lo que tu vida refleja, más que de lo que dices, más que de lo que hablas, también de lo que hablas. Pero sobre todo, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué testimonia tu corazón? ¿Qué testimonia tu vida? ¿Qué irradia tu persona?
sin necesidad de discursos. ¿Qué nos queda de las personas que han sido luz en nuestra vida? ¿Qué queda su entrega, su pasión, también su palabra, pero sobre todo la palabra que significa su vida entregada? Como dicen de aquel maestro que predicaba sobre todo con su propia vida sin palabras, viviendo, como decía San Francisco, que vamos a predicar y daba una vuelta por el pueblo, así, con esa pobreza que le habitaba, y así, paseando por el pueblo, esa era su predicación. Y finalmente hemos hablado de un tema que me apasiona mucho, que me parece que es un tema fundamental, que es la oración, la experiencia de Dios, el enamorarnos de Jesús, la amistad con Jesús, esta pasión por Jesús, que yo creo que es uno de los desafíos más bonitos en este momento de nuestra vida como creyentes, como cristianos. Este sentir el corazón encendido por Él, el volver al amor primero. Hemos hablado de esta necesidad de orar, de hacer silencio, de sentarse, de pararse para orar, para mirarle a los ojos y para dejarnos mirar. Así que me gusta mucho este tema que hemos tratado, y lo hemos tratado sobre todo cada uno expresando qué significa para él la experiencia de Dios. Me ha encantado escuchar a cada hermano, algunos que se convirtieron cuando eran jóvenes, otros que su abuelo, por ejemplo, era pagano en un país y empezó a rezar el rosario, a hablar con Jesús. Decía él que su abuelo hablaba con Dios como si lo tuviera allí delante, decía tan bonito, y que todos los días rezaba el rosario. Y cada uno ha contado su experiencia, cómo el Señor le tocó, cómo el Señor le enamoró. Me ha parecido muy bonito hablar de esto, que nos es tan difícil a veces a nosotros, los frailes. No sé si a otras personas les es más fácil, pero tenemos como pudor de hablar de nuestro corazón, de nuestra experiencia, esto que hacía con tanta frecuencia Santa Teresa y que lo hacía tan bonito, y sus escritos son este testimonio. Bueno, pues hemos ido a un lugar a descansar, hemos hablado de estos 4 temas y de otras cosas que nos brotaban del corazón, sin prisa, sin tiempo, sin llegar a conclusiones. Me ha parecido muy, muy bonito. Os invito a esta experiencia con los hermanos, con las hermanas, de descender a un diálogo del corazón que nos hace tanto bien y que nos hace respirar y también ilumina el camino que estamos haciendo. Que el Señor os bendiga, que el Señor os regale la alegría del don que se descubre también en la mirada de otro, cuando ese otro te escucha de verdad y cuando tú te abres con sinceridad. Estrenemos este lenguaje del corazón y comuniquémonos con más hondura, ¿verdad? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Agradecemos al Padre Miguel Márquez que nos siga iluminando con sus reflexiones y damos ahora la bienvenida a Monseñor Alberto Royo, que nos hablará de San Juan de Mata en Santos de Andar por Casa. Un saludo a todos los oyentes de Radio María Almudena y a todos los que componéis el programa. Visitando recientemente la ciudad de Salamanca, descubrí que allí está enterrado un santo que tengo que decir, en mi ignorancia, que no sabía que estaba enterrado allí. Y además ni me lo podía suponer, ya que vivió sobre todo en Francia casi toda su vida. De hecho, en la parroquia de los Trinitarios de Salamanca
vi la tumba de San Juan de Mata, que por supuesto fue su fundador de los trinitarios. Sabemos que también hay monjas trinitarias contemplativas, también hay algunas congregaciones de religiosas trinitarias que reciben su carisma de este gran santo, y su vida nos lleva al siglo XII. Es un siglo para nosotros conocido, en España concretamente porque estamos en plena reconquista. Todavía buena parte de España está en manos de los musulmanes. La reconquista ha empezado ya desde hace tiempo, pero todavía queda un par de siglos para que se concluya esta labor de la reconquista. Y los musulmanes, que en toda la zona de Tierra Santa daban mucha guerra porque conquistaban lugares sagrados y no permitían que los peregrinos pudiesen acudir allí, lo cual llevó al fenómeno que conocemos de las cruzadas, que no fue simplemente una guerra santa por el hecho de querer hacer una guerra o de querer demostrar que el cristianismo fuera superior al Islam, ni nada por el estilo. Las cruzadas tienen su origen, como sabemos, en el querer asegurar la libertad de los peregrinos que querían acudir a Tierra Santa en peregrinación, y que venía prohibido en muchas ocasiones y en otras solamente muy dificultado por los musulmanes que habían conquistado aquellos territorios. Pues en pleno ambiente de las cruzadas vemos la vida de este santo, que nació el 23 de junio de 1160 en la Provenza francesa, en un pueblo que sabemos que se llamaba Fosson, aunque hay varios pueblos con nombre parecido y no sabemos concretamente a cuál de ellos se refieren sus biógrafos. Tampoco sabemos quién era su padre, aunque algunos adelantan que podía ser un español, Eufemio de Mata, señor de la zona al servicio de don Ramón Berenguer, que entonces era el conde de Provenza. Sí sabemos quién era su madre, que se llamaba Marta y era una mujer piadosa, sobre la cual en la biografía de Juan de Mata leemos que ya durante su embarazo sintió signos premonitorios y sobrenaturales de que su hijo iba a ser alguien importante, alguien elegido por Dios. Este tipo de signos premonitorios en las biografías de los santos medievales no son nada extraños. Los vemos en la biografía, sin ir más lejos, de San Bernardo de Claraval, de Santo Domingo de Guzmán en España. Es un querer demostrar que ya desde el seno materno habían sido elegidos, lo cual no hace falta demostrar porque lo sabemos, todos sabemos, ya se lo dijo el Señor a Jeremías al comienzo del libro del profeta Jeremías, que antes de concebirnos en el seno materno, el Señor ya nos conocía, el Señor había pensado en nosotros y por lo tanto nos había amado, el Señor nos había escogido y tenía una misión para cada uno de nosotros en este mundo. Esto le viene a decir el Señor a Jeremías y nosotros lo sabemos, pero en la Edad Media lo querían demostrar como para atestiguar que la santidad de estos hombres era más clara, porque ya desde el embarazo sus madres lo habían sentido con signos clarísimos que venían del cielo. Pues no nos hace falta estos signos. Lo que sí es bueno saber es que la madre se preocupó desde pequeño de que Juan de Mata aprendiese los rudimentos de la fe. También en las biografías, muy de estilo medieval, era lo que se llevaba en aquella época, leemos de otros tipos de cosas especiales durante su infancia, sus primeros años de juventud, de ayunos, de penitencias, de votos de castidad, etcétera, etcétera. A nosotros lo que nos interesa es que a un cierto punto de su vida, después de estudiar filosofía en Aix-en-Provence y en Marsella, donde ya empezó a frecuentar allí hospitales y cárceles, estudió teología en el estudio de la Catedral de París, que fue el precedente de lo que después sería la Universidad de la Sorbona. En este estudio general de París encontraremos después a grandes santos como Santo Tomás de Aquino enseñando,
y siglos después otros grandes santos estudiando, como el mismo San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, etc. Un estudio teológico de los más antiguos de Europa y en el cual llegó incluso a dar clases Juan de Mata, después de haber acabado sus estudios, entre los años 1190 y 1193. Como decíamos, es un panorama en el cual todo el pueblo cristiano estaba muy concienciado con la situación de Tierra Santa. Muchos acudían voluntarios a ir a luchar a Tierra Santa. Pero como veremos, el Señor llamará a Juan de Mata a acudir a Tierra Santa, pero de modo diferente, no como voluntario a luchar, sino como voluntario a practicar las obras de misericordia. Esto será años después. Sin embargo, acudimos al momento de su ordenación y de su primera misa, que ocurrió el 28 de enero de 1193, en el cual dicen sus biógrafos que recibió una visión especial. Durante la celebración de la misa se le apareció Jesús vestido de blanco, con una cruz roja y azul con las manos, sobre dos hombres encadenados por las tibias, uno negro y feo y el otro blanco y pálido. No era feo porque fuera negro, sino que es así, es lo que cuenta la visión que tuvo San Juan de Mata. A la que sigue después la aparición de un ciervo blanco con una cruz roja y azul entre los cuernos, hechos que el joven sacerdote interpretó como que el Señor le llamaba a fundar algo nuevo. Y de hecho lo que había pasado era que al final de su formación sacerdotal y recién ordenado, le había pedido luces al Señor porque quería discernir su vocación. Sentía que a lo mejor le llamaba a la vida religiosa y quería saber en qué orden de las que entonces había podía él ingresar. Y sin embargo, con esta visión que tuvo, en la primera misa se dio cuenta que el Señor le llamaba a algo diferente, a fundar una orden nueva que nosotros hoy conocemos como la Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos. El Señor le iluminó, después hizo un retiro en mitad del campo en el cual vio claramente lo que el Señor le pedía, que él tenía que ejercer una obra de misericordia importantísima, que era el rescate de los cautivos, la redención de los cautivos. En este momento conoce a otro gran santo, San Félix de Valois, que es uno de los fundadores de la Orden de los Trinitarios, y entonces empiezan la primera casa en Francia, a la cual seguirán otras casas en distintos lugares de Francia, y poco después llegan a Marsella, abren una casa en París, se extenderán a España, donde abrirán la primera casa en la provincia de Lérida, después Toledo, Segovia, Burgos, y empezará a mandar a sus religiosos al norte de África, a las tierras fronterizas españolas, a Tierra Santa, donde abrió una casa en San Juan de Arce, en Cesarea, después en otras tierras como en Beirut y en Jaffa. ¿Qué quería decir lo de rescatar los cautivos? Pues este rescate de los cautivos a veces se hacía recogiendo fondos porque era rescate auténtico. Los cautivos eran esclavizados y había que pagar un rescate. No nos extrañe esto porque hoy en día todavía existen en algunos países de África. Sabemos que los musulmanes esclavizan hoy en día, en el siglo XXI, a los cristianos porque saben que los cristianos pagarán un rescate por ellos. La comunidad cristiana paga. Entre paréntesis hay que decir que no esclavizan musulmanes porque la comunidad musulmana no paga un duro por ellos. Sin embargo, la comunidad cristiana sí que paga y entonces todavía hoy en día esclavizan a cristianos en algunos países de África. Pero esto era el orden del día en aquellos momentos de luchas entre cristianos y los sarracenos. Entonces, ellos se dedicaban a rescatarlos, a veces, como digo, con dinero, con donativos que conseguían de gente piadosa, pero a veces haciéndose pasar por ellos, intercambiándose por
a algunos prisioneros. Y entonces, pasando tiempo como esclavos, pasando tiempo como prisioneros, los mismos frailes también harán lo mismo, los mercedarios, para poder liberar a presos que, a cambio de convertirse ellos en prisioneros, estos presos podían volver a conseguir su libertad. Un carisma muy propio de aquella época, un carisma muy especial que fue bendecido por la Iglesia enseguida, porque el Papa Inocencio III hará mucho por la orden, es el que aprobó la regla mediante una bula del 17 de diciembre de 1198, y además le dio una carta dirigida al rey de Marruecos con la que Juan de Mata realizó su primera redención de cautivos. Y en 1208 le donó una abadía cisterciense cerca del Coliseo, en Roma, Santo Tomás Informis, que el santo convirtió en un hospital para cautivos, para los que venían de las cruzadas, para los que venían destrozados, heridos en el cuerpo y en el espíritu de aquel sufrimiento tan grande de haber sido cautivos en manos de los musulmanes. No se sabe si él llegó a estar cautivo para intercambiarse por algún prisionero, sin embargo sus hijos sí que lo hicieron en muchas ocasiones. Él murió joven a la edad de 53 años, el 17 de diciembre de 1213, dejando para entonces una treintena de comunidades trinitarias. Un relato anónimo de la primera mitad del siglo XIII relató su vida, como digo, lleno de milagros y de todas las cosas prodigiosas según el estilo de la época. Y luego el Papa Alejandro VII, siglos después, en 1666, lo canonizó. Hoy en día los frailes trinitarios, al no tener el mismo carisma, ya que la redención de los cautivos, manos de los sarracenos, ya no tiene el mismo significado que tenía entonces, han encontrado un modo de vivir ese carisma, redimiendo cautivos con la pastoral de las cárceles, con la ayuda a los presos y a los que han sido presos, ayudarles a la rehabilitación. Hacen una labor maravillosa. También a veces redimiendo a otro tipo de cautivos, como son adictos, como son mujeres caídas en la prostitución, etcétera, etcétera. San Juan de Mata, cuyo cuerpo tuvo varias vicisitudes después de muerto, fue llevado a Madrid y de Madrid a Salamanca. Un santo que nos muestra cómo ante problemas históricos se puede afrontar de muchos modos. Se pueden afrontar solamente con la historia, con la política, con la diplomacia. Todas estas cosas son importantes. También con la justicia, con la guerra en ciertas ocasiones cuando no se puede evitar, pero también se pueden afrontar con la misericordia, un modo muy específico cristiano que Juan de Mata vivió en plenitud. Ojalá su ejemplo nos ayude también a nosotros a mirar los acontecimientos históricos con ojos de misericordia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Harry Johnson nos habla de un reciente hallazgo arqueológico que nos acerca a la historia de Tierra Santa, en Jesús en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana tenemos dentro de nuestras lecturas preciosas de la liturgia de nuestras misas, pues tenemos la bonita coincidencia dentro de un episodio pues también duro como es la crucifixión de Jesús en el Evangelio de Juan, que nos enlaza con lo que os comentaba la semana pasada, si mal no recuerdo, acerca de la residencia de ancianos que arqueológicamente se ha descubierto en Israel, en Egipto Susita. Entonces, del Evangelio de Juan pues podemos leer capítulo 19 que en aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Entonces, pues digo bien, ¿no?, que encaja lo que os comentaba acerca de lugares especiales, o por lo menos también la conciencia social del cuidado de nuestros mayores, de nuestros ancianos en particular. Y por eso, pues este pasaje dentro de este ámbito triste que es la crucifixión, pues también encontramos claves de lo que es la costumbre judía acerca de las viudas y las que se han quedado sin hijos también, que es una especie de orfandad materna. También ya pues para ese momento probablemente María de Nazaret ya estaba viuda de San José. Entonces, por ello, las frecuentes menciones bíblicas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y obviamente esta es la tradición que también vamos a heredar a través del Nuevo Testamento, pues pone especial énfasis en el cuidado de las viudas y los huérfanos. Esta categoría de las viudas y huérfanos en el judaísmo entran dentro de la condición de los mandamientos negativos. Dentro de las 613 mandamientos que tiene el judaísmo, pues 365 son mandamientos negativos, y son muy especiales estos mandamientos porque también nos marcan unos códigos, unos comportamientos exquisitos que además van también teniendo una jerarquía, porque la categoría de los mandamientos negativos, pues en esta jerarquización que establecen, pues están las de los límites religiosos, donde estas prohibiciones, estos no esto, no lo otro, no lo de más allá, pues sirve para mantener la sacralidad y la pureza máxima de la conexión de lo que es el judaísmo, la tradición judía con Dios. Después también ya dentro de toda esta jerarquía de los mandamientos negativos, pues vamos a tener el comportamiento ético y personal, para también pues fijar y crear ese músculo de la responsabilidad moral y social dentro de lo que es nuestro orden, ¿no?, de convivencia humana, y por ello pues incluye las prohibiciones, ¿no?, contra el robo, contra el falso testimonio y principalmente la deshonra a los padres, que esto ya sabemos que también lo tenemos en los mandamientos, y todas estas legislaciones y estos códigos éticos pues ya emanan desde tiempos muy antiguos, tiempos ancestrales, e insistentemente en diversos textos bíblicos vamos a encontrar no solamente ya los mandamientos del Éxodo y Deuteronomio, no también pasando por Números, Levíticos, sino también vamos a tener frecuentes referencias a través de nuestros profetas y muchísimos protagonistas bíblicos, y también pues qué deciros del mundo del Nuevo Testamento, ¿no?, a través de Jesús y sus discípulos, ¿no? También los mandamientos negativos van a contemplar todo lo referenciado a lo que es la comida, ¿no?, las dietas del kashrut, que llamamos así, toda la alimentación kosher, y entonces pues ahí están las prohibiciones también de alimentos que no se deben tomar. Y después también entra en esta jerarquía pues se vigila especialmente cómo hablamos y la conducta. Entonces hacen prohibiciones expresas contra el chisme, la calumnia, la maledicencia, ¿no?, y esto lo conocemos como la lengua mala, ¿no?, o el habla negativo, ¿no?, el lashon hara, y esto es la importancia que también se reconoce, y esto en todas las sociedades de la antigüedad hay mucha importancia acerca de cómo hablamos, y sobre todo el uso malintencionado del lenguaje, los insultos, la blasfemia, y porque también en la antigüedad muchísimos pueblos, y especialmente los mediterráneos, que son los que tenemos más vecinos, pues son especialmente sensibles a lo que es
las blasfemias, las maldiciones, ¿no? Todo es este tipo de campo de la religión popular, las supersticiones, ¿no? Entonces, todos estos mandamientos negativos, que ya os digo que son 365, que curiosamente coinciden con cada uno de los días de nuestros años, que también son 365 días, pues sirven perfectamente para recordarnos cómo debe ser nuestro día a día. Entonces, por ello, pues entre estos mandamientos negativos, pues cobra especial importancia cómo se deben cuidar a las viudas y a los huérfanos por su condición tan especial, tan frágil y tan sensible dentro de nuestras sociedades. A todos nos afecta que en un momento dado pues nos vamos haciendo mayores, como os decía a propósito de los ancianos, y entonces pues es ley de vida que también pues tristemente algunos de nuestros parientes pues se nos vayan también y nosotros nos quedamos a veces en una situación pues de fragilidad, de debilidad, que no sabemos para dónde tirar, y por ello pues también es muy importante no solamente el sustento material, sino también el emocional, la sensibilidad hacia el prójimo, ¿no? Por ello, las viudas y los huérfanos en el judaísmo pues se les considera personas especialmente vulnerables dentro de una sociedad y que necesitan cuidado, necesitan compasión y también protecciones legales. Entonces, habitualmente en la Torá, pues hay estos mandamientos negativos, ¿no? Que expresamente pues señalan y condenan, ¿no? Particularmente cualquier maltrato, cualquier opresión contra ellos, y se sostiene que Dios tiene un especial vínculo acerca de los viudas y los huérfanos porque oye, como si fuera una conexión directísima o casi personal, sus llantos y sus duelos y sus quejas y pues eso, su desesperación. Dios lo escucha inmediatamente y castiga a aquellos que les estén haciendo daño. Entonces, precisamente las protecciones, especialmente las materiales, pues están enfocadas en que tengan un sustento económico, que tengan pues para vestirse, porque es obligatorio, ¿no? Proveer por cubrir la desnudez del prójimo también, velar porque tengan una comodidad, que tenga un lugar digno donde vivir, y sobre todo pues el concepto de la justicia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pues para cualquier acción que tenga que ver con el patrimonio, porque pues el patrimonio, cuando fallece el marido, pues la herencia va directamente hacia los hijos, aunque luego también pues sabemos de algunas modulaciones en este sentido, donde las viudas pues se hacen cargo del patrimonio familiar por necesidades mayores, también pueden continuar el negocio de los maridos, y sí que tenemos viudas judías formidables que luego estaban ampliamente emancipadas desde el punto de vista material. En tiempos más antiguos, pues esto era algo más complicado, salvo que tuvieras un estatus social elevado, pero incluso estos mandamientos negativos también comprenden incluso a la viuda del rey, que se convierte en una reina madre dentro de una corte, y entonces pues ella también vela porque las acciones del heredero, el hijo que se convierte ahora en nuevo rey a la muerte del rey anterior, pues se convierte ella pues como una especie de tutora, de consejera también de ese nuevo rey, que por su juventud e inexperiencia pues también tiene que tener en cuenta los sabios consejos de su madre. Entonces, habitualmente dentro de lo que es la vida comunitaria, la vida social, y donde se sabe que hay viudas, entonces se deben aplicar todas las medidas habidas y por haber que emanan por justicia desde el punto de vista de la práctica jurídica, pero también de ello implica una conducta moral, porque no se trata de que la justicia va por un lado y la moralidad de los individuos por otro, ¿no? Aunque a veces tengamos esa percepción, sino que debe haber una armonización siempre en todas las sociedades de lo que es el punto de vista legal y el punto de vista de la ética y la moral, ¿no? Cómo conducimos, ¿no? Todas estas reglas, especialmente cuando hay que proteger a las partes más débiles de nuestra sociedad. Entonces, habitualmente pues se suelen contemplar a las viudas como aquellas personas, ¿no? Que al perder a sus maridos, puesto que los maridos son los que traen el sustento material a la casa, son los que salen a trabajar, tienen sus negocios, en épocas más antiguas, tribales, pues son los que salían a cazar también. Entonces, pues al perder ese aspecto del sustento, pues claro, la viuda queda totalmente en una posición absolutamente
en desventaja, ¿no? Y después también a veces las viudas, y sobre todo cuando hablamos de tiempos más antiguos, pues suelen no tener la capacidad de defenderse, ¿no? Ante el abuso. Es muy difícil pues también que una viuda pueda protestar correctamente ante la falta de apoyo de, digamos, de varones en la familia que la puedan socorrer, porque también sabemos que, bueno, pues uno queda viuda, los hijos también han crecido, han formado sus familias, y muchas veces la distancia pues impedía en esos tiempos más antiguos que un hijo pudiese llegar a tiempo para socorrer a su madre, ¿no? Entonces, pues en esto, cuando uno lee, por ejemplo, la formidable historia de Ruth y cómo viene Ruth después de haber quedado viuda también junto con su suegra Naomi, pues también la historia de estas dos mujeres nos habla de mujeres que tienen una fuerza, que vuelven, ¿no?, a su tierra original, vuelven a Belén, y cómo reconstruyen, ¿no?, aquella antigua propiedad, ¿no?, que era de la familia, del marido de Naomi especialmente, y cómo van reconstruyéndose, e inmediatamente pues uno percibe, ¿no?, a lo largo del libro de Ruth, pues como el grupo, ¿no?, cuando la reconoce, pues también procuran que estén bien, que estén cómodas, y sobre todo pues vemos la intervención formidable de Boaz, que sabiendo que son parientes, pues también vela, ¿no?, porque estén bien, y se le permite a Ruth incluso, no, pues coger, ¿no?, del trigo, no, de las cosechas de los campos de Ruth, ese porcentaje de tierra que se suele dejar a las viudas, no, para que vayan a recolectar de manera gratuita y tengan sustento que llevar a sus casas, ¿eh? Por eso pues es tan importante, ¿no?, esta cuestión social de velar, de cuidar a aquellas partes desfavorecidas de la sociedad, y en este caso pues estamos hablando de viudas y de huérfanos. Pues por eso se entiende muy bien la preocupación que tiene Jesús de Nazaret, puesto que es el único hijo que tiene, está siendo crucificado con un dolor inmenso para esa madre, pero Jesús hasta en la cruz todavía es consciente de la realidad social en la que queda su madre, y por eso inmediatamente procura pues que tenga a alguien que haga las veces, un hijo adoptivo que haga las veces, ¿no?, la función de guardia, de custodia acerca de su madre. Y ahí está la reacción de Juan, ¿no?, de este apóstol amantísimo, que inmediatamente se la lleva a su casa, ¿no? Entonces, siempre pues todos estos supuestos, ¿no?, de mandamientos, ¿no?, que son acciones legales también al mismo tiempo dentro de la sociedad judía, pues se tiene muy claro que hay una justicia divina, y la Torá, la ley judía, pues siempre enfatiza que Dios escucha de manera muy atenta y muy cuidada a todos a los parias de la sociedad, porque también aquellos extranjeros que llegan a tu ciudad, a tu vecindario, pues también deben ser tratados igualmente con toda la generosidad del mundo y la misericordia. Y entonces pues Dios particularmente escucha los lamentos y los gritos de los oprimidos, especialmente las viudas y los huérfanos. Así que es el comentario que quería haceros para el programa de esta noche, hilando, ¿no?, pues estas cuestiones de nuestros parientes, de nuestros ancestros, nuestros mayores. Pues se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. El agradecimiento es el tema del diálogo de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo.
Nuestro diálogo hoy va a ser la salud del alma, el agradecimiento. Vale. ¿Verdad, José Manuel? En nuestros diálogos es verdad que lo hemos tratado muchas veces, este tema tan vital como es la necesidad del agradecimiento, de la gratitud. Su carencia es una enfermedad, es dañina. Los conocedores de la condición humana ven que el agradecimiento es una práctica necesaria, porque es una emoción positiva que mejora el bienestar, aumenta la felicidad, fortalece las relaciones y fomenta la resiliencia ante las adversidades. Implica reconocer y apreciar las cosas buenas de la vida. Vamos, y todo esto, claro, genera un estado de paz y alegría. Ayuda a contrarrestar el pensamiento negativo. Es fundamental en la vida humana y esto resuena profundamente en la antropología, en la psicología, en la filosofía, vamos, en la espiritualidad del mundo entero. El agradecimiento cambia la perspectiva y una y otra vez se afirma que fomenta la alegría y fortalece las relaciones humanas, crea un horizonte bueno para el individuo y la comunidad. Nosotros nos queremos centrar en la raíz del agradecimiento. Sí, en la raíz, porque el agradecimiento es como un árbol fuerte y la raíz de todo se basa en la realidad de que el agradecimiento es el fundamento esencial de una vida próspera y feliz. De la misma manera que las raíces nutren y anclan a un árbol, haciendo posible su crecimiento y fortaleza ante las adversidades, el agradecimiento nutre el espíritu y permite que las personas desarrollen una actitud, como decíamos antes, resiliente, que fortalezca su carácter y mantengan una conexión profunda con la vida. Mira, la frase "el agradecimiento es la memoria del corazón" se atribuye a Lao Tse, con la que quiere expresar que la gratitud no es un simple acto formal, sino una emoción profunda y duradera que se queda grabada en nuestra memoria emocional, similar a cómo se recuerda algo en el corazón. Un corazón agradecido recuerda y valora las bondades recibidas, las cuales transforman nuestra vida y también la de los demás, manifestándose en acciones concretas, gestos, sonrisas y palabras que crean un círculo de conexión positiva. Mira, citando frases, pienso en la frase de un español, de Francisco de Quevedo: el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Y es que es una cita buenísima. Subraya la importancia de la gratitud como una virtud esencial en una persona, pues, de buen carácter. Destaca que ser agradecido es un rasgo fundamental de la nobleza del alma y la base sobre la que se construyen otras virtudes. Y la base sobre la que se construyen, digo, ¿por qué? Nosotros vamos a lo sobrenatural, a lo que da la clave de lo natural, lo que veníamos tú y yo hablando, a donde se llega, pero trascendiendo lo natural y encontrando su origen y sentido, es decir, el origen, el sentido y la plenitud del agradecimiento. Claro, la raíz del agradecimiento está en nuestra relación con Dios. En la Biblia, el agradecimiento a Dios es un mandato y una expresión de fe que implica reconocer sus bendiciones, su fidelidad. Se manifiesta después, claro, a través de la oración, la alabanza, el canto y la manera en que vivimos nuestras vidas, aun en medio de las dificultades. Mira, San Pablo nos exhorta constantemente a dar gracias por todo, a hacer todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, y con este corazón tratar a todos. Es fundamental en nuestra vida la importancia del agradecimiento, como un reflejo de lo que nuestro corazón reconoce en nuestro Creador y Redentor. Y este agradecimiento, José Manuel,
es el que realmente cambia nuestra vida diaria. Nuestra relación, desde luego, con Dios Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y, por lo tanto, con los demás. No podemos olvidar nunca que somos comunión. Somos seres completamente. Esto, vamos, toda la filosofía personalista lo ve. No se puede amar a Dios sin amar a los hombres, y no se puede amar a los hermanos sin Dios. Lo mismo que la gratitud es el latir del corazón. El padre Santiago Martín le dedica un libro, El camino de la felicidad, el agradecimiento como terapia cristiana de sanación espiritual, que yo estoy volviendo a saborear. Y en realidad esto ha sido la raíz de nuestro diálogo. Bueno, así como otro texto del libro de Jacques Philippe, La felicidad donde nos espera, que nos ayuda mucho a nosotros dos. Bueno, José Manuel, precisamente me lo regalaste tú con una dedicatoria que entra de lleno en lo que estamos diciendo. Me pones, porque lo tengo, vamos, con todo mi afecto y cariño. Gracias por tu amistad. El texto de Santiago Martín dice: el agradecimiento es la salud del alma, la fuente de paz y también, y esto va a extrañar, el fundamento de la justicia. Porque en el fondo, es que es así, en el fondo de toda injusticia, en su raíz, está el pecado. Y no hay mayor pecado que no haber sabido agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Podemos, desde nuestro interior, sentir y decirnos todo lo que ha hecho por nosotros, desde crearnos, llamarnos a la vida, para llegar a una plenitud de felicidad que de ninguna manera abarcamos ahora. Hasta, bueno, pues todo, absolutamente todo lo que hemos recibido. Pero no de una manera egoísta, eso no, sino abierta a la realidad de lo que supone existir, vivir. Es que Jacques Philippe, en este sentido, en esta misma línea, nos dice que hay que reparar la injusticia de la que derivan todas las demás. La injusticia más profunda, Carmen, que recorre la historia humana, es que Dios no sea amado tanto como debería, que sea tan olvidado, tan abandonado, que el hombre sea tan poco agradecido a su Creador y Salvador. Es que es verdad, justo lo que veníamos comentando. Es que decir Dios es ya tener que decir gracias, Padre. Mira, el Papa León XIV, en su primera audiencia, ha destacado, ha enfatizado que el agradecimiento es esencial, ya que la ingratitud genera violencia y nos aleja de la paz, mientras que un simple gracias puede restaurarla. Al preguntarnos si reconocemos que la vida es un don y sabemos decir gracias, descubrimos la importancia de las palabras que construyen la convivencia, toda la convivencia humana, y que el verdadero éxito reside en responder a la voz de Dios en nuestro corazón y subraya el derroche de amor de Dios por nosotros. En uno de nuestros diálogos, José Manuel, comentábamos el prodigio de realismo y humanidad que es Santa Teresa de Jesús. Pues ella entendía la gratitud no solo como un simple reconocimiento de favores, sino como una virtud fundamental nacida del amor y de la conciencia de la bondad recibida de Dios y de las personas. Decía que la gratitud está intrínsecamente ligada a reconocer y responder al amor de Dios que nos ha mostrado. Supone estar atento a la acción de Dios en las cosas cotidianas y corresponder con generosidad. Por eso, su gratitud está tan unida a su sentido de la providencia divina, que se manifiesta en ella en la total confianza y abandono en la voluntad divina, porque Dios interviene con sabiduría y amor en todos los aspectos de la creación, dice ella, y de la vida humana, incluso
en medio de las peores tormentas y dificultades. Santa Teresa, ella daba gracias a Dios porque era de condición muy agradecida. La ingratitud le parecía un error y buscaba corresponder a todo bien recibido con generosidad y humildad. Es bastante conocida su expresión: con una sardina que me dieran me sobornarían. Es genial, con una sardina que me dieran. Es que la gratitud dirigida a Dios es una oración perfecta, porque anhela y manifiesta el amor y el deseo de unión con Él, que es el fin de la oración. Conocidísima y muy repetida es su experiencia de lo que es la oración, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Un simple pensamiento de gratitud dirigido a Dios puede ser la oración más perfecta, porque es el reconocimiento de que Él nos ama. Y eso, bueno, es lo más importante de la vida. Mira, el Papa León XIV, en su visita al sepulcro de San Pablo, recordó estas palabras de Benedicto XVI a los jóvenes aquí en Madrid, se las dijo Benedicto XVI, y que tú y yo repetimos mucho. Queridos amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Ay, verdad, es para repetirlo esto cada día y despertarse con esta, sí, ya lo creo. En el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios y lo tenemos todos en el corazón, ese anhelo de felicidad y de amor. Y la fe nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Sí, la salud del alma es el agradecimiento, ¿verdad, José Manuel? Así es. Nos despedimos ya hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Que tengáis una feliz semana y muchísimas gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.